Escuchemos al pastor Víctor Manuel Buitrago y la sabiduría de la palabra de Dios para hoy. Bendito Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el creador de el cielo, las estrellas, todo lo que existe en el universo, y creaste la tierra, y también nos creaste a nosotros como criaturas especiales. Hoy te damos honra, gloria y alabanza por quien tú eres, un Dios santo y poderoso. Te ruego ahora, en el precioso nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, tu gracia y tu sabiduría nos asistan en esta lección que vamos a estudiar en este momento. Bendice a cada una de las personas que están siguiendo este estudio. Llénalos de tu sabiduría, del poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bienvenidos a nuestra lección número 5 de Tesalonicenses Inductivo. Hoy en la lección número 5 estaremos con el capítulo 4 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 12, y voy a dar inicio leyendo el versículo 1. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Así abundéis más y más. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy y espero que sea de bendición. Vamos a nuestras ayudas visuales. Y aquí tenemos nuestra primera pregunta. ¿Qué valor tiene el ejemplo en la vida cristiana? ¿Qué valor tiene el ejemplo en la vida cristiana? El ejemplo de una persona habla más fuerte y más alto que sus palabras. Lo que uno hace es más importante que lo que dice. Por ejemplo, Jesús dijo que en el reino de Dios es más grande el que sirve, y cuando llegó el momento oportuno, tomó una palangana y lavó los pies de los discípulos diciendo: porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Esto está en Juan 13:15. Los discípulos aprendieron a predicar, a enseñar, a amar las escrituras, sanar los enfermos, expulsar demonios y orar e interceder fervientemente, recorrer aldeas, pueblos y ciudades por el ejemplo del Señor Jesucristo. Por eso, el apóstol Pablo escribió: de la manera que aprendisteis de nosotros, así abundéis más y más. Él no puso por delante esa excusa tan frecuente. Esta es una excusa que se utiliza mucho en muchas partes y es: no me mire a mí, mire al Señor. ¿Por qué? Porque yo soy hombre, yo puedo fallar, yo puedo caer, entonces mire solo al Señor. No, el apóstol Pablo lo dijo y también lo dijo en Corintios: imítenme a mí y yo imito a Cristo Jesús. Tal como Pablo le escribió a Timoteo cuando le dijo: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Esto dice la primera carta a Timoteo 4:12. ¿Qué significa agradar a Dios y cómo podremos agradar nosotros a Dios? Agradar a Dios significa complacer, contentar y gustar. En el griego se utiliza una palabra que significa también ser acepto. Cuando Jesús dijo: yo hago siempre lo que le agrada,
quiso decir que toda su conducta, que toda la conducta del Señor Jesucristo complacía y ponía contento a Dios su Padre. ¿Cómo podemos agradar a Dios? Vamos a ver como una muestra 3 versículos solamente. Hay muchos, pero voy a citar aquí solamente 3. Primero, podemos agradar a Dios creyendo en Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esto dice Hebreos 11:6. Segundo, podemos agradar a Dios obedeciendo a nuestros padres. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Colosenses 3:20. Y tercero, podemos agradar a Dios viviendo según el Espíritu, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Estos son apenas 3 pequeños ejemplos de cómo nosotros podemos agradar a Dios. Voy a leer ahora los versículos 2 y 3. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 y 3. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que os apartéis de fornicación. ¿Qué quiso decir con esta frase de ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor? Quiso enfatizar que ellos fueron los que transportaron las instrucciones desde el Señor Jesús hasta los tesalonicenses. Esas instrucciones no fueron propias, es decir, no las inventaron ni las idearon ellos. Otras versiones de la Biblia traducen las instrucciones que os dimos de parte del Señor. Eso dice la Biblia de Jerusalén. Le dimos en nombre del Señor, dice la Nueva Biblia Española. Pues sabéis qué preceptos os dimos por la autoridad del Señor Jesús, dice la Biblia de las Américas. La palabra que se tradujo por instrucción, que es paragelia, significa también mandato, orden. Literalmente los tesalonicenses recibieron órdenes de Jesucristo mismo por medio de Pablo y sus colaboradores, y sabemos que las órdenes son órdenes. Esto es, tienen que cumplirse. Las órdenes se cumplen. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Y qué significa, en este caso, la palabra santificación? La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, o mejor dicho, de la inmoralidad sexual. Notemos que dice os apartéis. Y en el griego se utiliza la palabra que significa estar lejos, o abstenerse de, o evitar. Es decir, que el cristiano debe tomar una acción decidida de alejarse de los lugares donde podría ser tentado sexualmente, o de ciertas personas a las cuales les es atraído. Es interesante también destacar que la palabra santificación no se utilizaba ni se conocía fuera de la iglesia cristiana. Es decir, que es una palabra propia de la iglesia y de los cristianos, y significaba siempre el alejamiento del pecado y la consagración a Dios. Así como el término santo se refiere a estar separado para o apartado para servir a Dios, la santificación es el proceso o el cambio que se produce para alcanzar la santidad. La palabra santificar es una palabra
compuesta que viene de sanctus y facere, que se resume en hacer santo. Y se refiere principalmente a un cambio en la conducta y en los hábitos que viene como resultado de un cambio en la manera de pensar y de creer. Podemos ver esta relación en la frase: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de inmoralidad sexual. Porque apartarse de la inmoralidad es santificarse. Algunas versiones traducen lo que es fornicación y adulterio como inmoralidad sexual. Las dos son válidas y aquí en esta lección lo estamos utilizando en los dos sentidos, pero se refiere a lo que es la parte sexual. Voy a leer ahora los versículos 4 y 5. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Estos son esos versículos que a través de la historia del cristianismo han causado ciertas polémicas. ¿Por qué? Porque vienen lo que son los conceptos, y sobre todo en este tiempo en el que tenemos acceso a tanta información o desinformación, entonces se pone un poco más difícil esto. ¿Qué es tener a la propia esposa en santidad y honor? Estos versículos han sido traducidos de dos maneras diferentes debido a la palabra esposa. No aparece en la palabra esposa, no aparece en el texto griego, sino eskeus, que significa cosa, vasija, vaso, el propio cuerpo o la propia esposa. Por eso, la Biblia de las Américas tradujo que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. La Nueva Biblia Española, que dice que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santa y respetuosamente, o como traduce la versión latinoamericana, que cada uno sepa unirse con su esposa en santidad y respeto. Ambas traducciones son válidas porque no sabemos realmente qué era lo que tenía en mente el apóstol Pablo cuando escribió esta palabra. Y esto nos beneficia el doble. ¿Por qué razón? Primero, nos enseña que debemos tener a nuestro cuerpo en santidad y honor, según el concepto que podemos leer en 1 Samuel 21:5, que dice: y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad, las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? El segundo, aquí en esta expresión de David, claramente cuando dice vaso, pues se está refiriendo al cuerpo de los jóvenes soldados. En segundo lugar, nos beneficia si pensamos que vaso se refiere a las esposas. Recuerde que en 1 de Pedro 3:7, él se refiere a la mujer como vaso más frágil. Es tener respeto, reconocimiento, porque tanto el cuerpo como el nuestro, como el de nuestra esposa, nuestro cónyuge, debemos respetarlo y tenerlo en santidad y honor. Es un lugar de honor, hay que tenerlo en ese carácter de honor. ¿Qué significa pasión de concupiscencia? La palabra concupiscencia, según el diccionario, tiene dos signifidados.
apetito y deseo de los bienes terrenos en sentido negativo. Y segundo, apetito desordenado de placeres deshonestos. En el texto que consideramos se emplean dos palabras: pasión y concupiscencia. Note esto. Primero, la palabra pasión, que es pasión lleno de lujuria. Y segundo, la palabra episomias, que significa deseo, anhelo, codicia, laxivia. Es la pasión libidinosa que demuestran los gentiles, es decir, los paganos que no conocen a Dios. La iglesia de aquel tiempo vivía en un ambiente pagano como el nuestro, o tal vez peor, donde en los grandes centros urbanos la depravación sexual era muy elevada y todos los días debían hacerse el propósito de vivir de una manera distinta. Esto creo que tiene su, ¿cómo se dice? Tiene sus bemoles, porque pensar que, ahora cuando uno se trata de trasladar a Sodoma y Gomorra y encuentra que era normal que hubiera relaciones homosexuales, y uno dice, uy, qué cuánto escándalo y todo eso. Pero si usted nota, parece que no era algo mundial, para decirlo de alguna manera, sino que se centraba en ciertas áreas, en ciertas regiones. Hay una historia que es muy conmovedora en el libro Los Jueces, donde a un hombre le toman su concubina y la violan, pero realmente querían violar al hombre, y se muestra como algo común también, en ese caso la homosexualidad. ¿Era peor que hoy? No, yo no creo que era peor que hoy, porque hoy esto de lo que llaman el lobby LGBTI, esto ha hecho que sean permeadas instituciones, organizaciones como la ONU, se ha permeado la UNICEF, se han permeado en los países dentro de los ministerios de educación, y hoy es casi normal en el mundo entero que en las escuelas a los niños de educación básica primaria les comiencen a enseñar cosas relacionadas a la comunidad LGBTI para que las vean como normales. Usted puede entrar al YouTube y puede encontrar que inclusive iglesias han estado patrocinando ese tipo de cosas. Iglesias cristianas protestantes han estado patrocinando ese tipo de cosas. Entonces, yo no creo que en ese tiempo era peor que hoy. Yo creo que hoy es peor, y por lo tanto el reto a la santidad y a la santificación hoy en cierta manera es un poco más exigente y mayor que en ese tiempo. Entonces es una parte bien complicada esto de la homosexualidad y de la inmoralidad sexual, ¿verdad? Voy a leer ahora el versículo 4, del versículo 6, 7 y 8. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hay términos que son de uso común, de uso diario, y especialmente algunos que son de la jerga evangélica. Aquí hay uno que quiero que lo veamos, es qué significa la palabra agravio. Es una ofensa que se hace a uno en su honra o en su fama o en algún dicho o hecho. Es una humillación, menosprecio o aprecio insuficiente. Se emplea aquí la palabra
que es uperbainein, que significa abusar, pecar contra o sobrepasarse. Traduciríamos entonces que ninguno se abuse ni engañe en nada a su hermano. Es decir, que uno puede abusarse agraviando y humillando delante de todos a un hermano en la fe, o puede abusar de su confianza y aprovecharse de su generosidad, o sobrepasarse cobrando lo que nos corresponde por un trabajo o un producto. Nada de esto nos está permitido a nadie, pues dice que ninguno agravie o abuse ni engañe en nada a su hermano. Tremendo esto, porque hoy en día esto es común, esto del engaño, y hay que ver qué significa vengador, qué sabemos acerca de la venganza de Dios. Vengador es el que obliga al ofensor o culpable por medio del castigo a deshacer el agravio. En el concepto bíblico, la venganza está relacionada con el castigo y la compensación. Cuando se produce la venganza, el vengador se siente compensado y aplaca su enojo. En el Nuevo Testamento no se permite a los cristianos tomar venganza. Miren lo que dice Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Debemos recalcar que Dios es vengador, no solo del mal que hacen los incrédulos en contra de los creyentes, sino que también es vengador dentro de la misma iglesia. Y la venganza de Dios vendrá sobre aquellos cristianos que agravian y engañan a sus hermanos en la fe. Y como resaltando este punto, el apóstol Pablo escribió: como ya os hemos dicho y testificado. ¿Por qué escribió? El que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Porque sabía que siempre hay alguien que podría cuestionar y poner en duda su autoridad diciendo: no me importa lo que diga Pablo o quien sea. No me importa. Su opinión vale tanto como la mía y no estoy de acuerdo. Para los que albergaban estos pensamientos les advierte: el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios. Vamos entonces ahora a leer en la carta primera de los Tesalonicenses, primera a Tesalonicenses capítulo 4, voy a leer versículos 9 al 12. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. No tengáis necesidad de nada. ¿De quién aprendieron a amarse los unos a los otros? Dios mismo les enseñó a amarse así. Dios mismo, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El amor que existe en la iglesia
no es porque se predica sobre el amor, sino porque Dios está en la iglesia y Dios es amor. Dios es amor. Si no está Dios, pues no está la unción de Dios. Y si no está esa unción, el amor no se ve. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2:27. ¿Qué les pide Pablo a los tesalonicenses? Bueno, les ruega varias cosas. Primero, que abunden en amor. Dice que abundéis en ello más y más. Segundo, que esfuercen para llevar una vida tranquila. Se esfuercen para llevar una vida tranquila. La palabra que utiliza aquí significa guardar silencio, desistir, descansar, llevar una vida tranquila, que procuréis tener tranquilidad. Tercero, que se ocupen de sus asuntos. Aquí, idia, que es la palabra que usa, significa cosas propias, particulares. La idea, la casa, las posesiones, la propiedad. Cuarto, que trabajen con sus manos. Es decir, que si su trabajo era sedentario o comercial, hiciesen trabajos manuales. Y el propósito de todas estas exhortaciones apuntaba a que los creyentes lleven una vida digna ante los de afuera, sin problemas económicos, es decir, sin necesitar nada. La palabra que se traduce como honradamente también significa con dignidad, o también significa respetable, presentable o más presentable. Probablemente este consejo se debía a que algunos habían dejado de trabajar pensando que la venida del Señor estaba muy cerca y estaban pasando necesidades de todo tipo, y para peor, los de afuera habían comenzado a criticar a la iglesia porque en vez de mejorar su vida, la habían empeorado. Bien, vamos a entrar a nuestra sección de memorización. Vamos a memorizar Primera a Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 y 5. Tengo aquí la Nueva Traducción Viviente. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Está un poquito largo, pero es un texto bíblico que, si lo memorizamos, nos va a ayudar en nuestro proceso de santificación. Nuestro proceso de santificación. Así que de pronto valdría la pena repetirlo una vez más. ¿Les parece? ¿Qué tal si lo repetimos una vez más? La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos, que no conocen a Dios ni sus caminos. Bien, hemos llegado al final de nuestra lección número 5. Espero que nos podamos ver en la lección número 6. Dios le continúe bendiciendo. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide tocar la campanita y compartir. Dios le bendiga.